Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas literarias Cultura y Verano, actividad organizada por el Centro Cultural Placilla y que se inscribe dentro del plan de gestión financiado por la línea de apoyo a espacios culturales del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este ciclo de charlas será presentado los días martes y jueves de enero a las 18 horas por Facebook Live del Museo Histórico de Placilla, comenzando el día de hoy con el autor Andrés García Lagomarsino y su libro Valparaíso en 1905, la viruela que arrasó la ciudad. Continuará este jueves a la misma hora con la presentación Vecinos o Lectores, Marcelo Mellado, presentación de un autor territorial. Ya la próxima semana, el día martes 26, tendremos la presentación del libro 10 cosas increíbles que probablemente no sabías de las plantas, de Cristian Atala Bianchi, para terminar el jueves 28 con la presentación del libro Balmaceda, la guerra entre chilenos, del autor nacional Carlos Trombe. De alguna u otra manera, todos nuestros autores tienen alguna relación con algún pasaje de la historia de Placilla de Peñuelas, como les vamos a ir contando día a día. Y yo antes quiero comentarles acerca de el libro que nos convoca el día de hoy, antes de dar la presentación a nuestro autor, ¿cierto? Este libro detalla la epidemia de viruela que el año 1905 arrasó Valparaíso, dejando como saldo más de 6.000 muertos. La plaga evidenció el universo insano que dominaba la ciudad: falta de agua potable para la clase obrera, las escuelas y los hospitales, un sistema anacrónico de desagües, inundaciones infecciosas, insalubridad urbana, marginalidad social, desasistencia de la infancia e incultura. A tales fenómenos no solo se sumó la negligencia de unas autoridades incapaces de supervisar el cumplimiento de las disposiciones de higienización, sino también el desacierto de un Estado que falló en la elaboración de la vacuna. Esta obra es producto de una investigación de prensa de época, entre 1904 a 1905, que permitió efectuar un retrato fiel de la supuesta joya del Pacífico. Antes de dejarle con nuestro autor, quiero presentar alguna parte de su trayectoria que tenemos acá. Andrés García Lagomarsino es periodista y licenciado en Comunicación Social. Efectuó sus estudios en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Sus primeros trabajos de investigación acontecieron en el terreno audiovisual, los que luego se trasladaron al ámbito de las publicaciones, de índole histórico, al colaborar con diversos libros que abordaban las efemérides de Valparaíso. También incursionó en la elaboración de biografías, como la obra Desde las Baleares. El año 2016 crea la editorial Crisantemo con el fin de editar sus propias obras, las que integran diversos géneros, como la novela, el cuento infantil ilustrado y monografías históricas basadas en Valparaíso. A la fecha ha editado los siguientes libros. El año 2017 editó el libro El terremoto de Valparaíso en la prensa porteña de 1906 y también ese mismo año el libro ilustrado infantil El hada del crisantemo. El año 2018, la novela de humor negro Guaribachi de la comarca infernal, así como el libro ilustrado infantil Cuando te vi partir. El año 2019 tuvo fruto este libro que vamos a presentar el día de hoy, Valparaíso en 1905, la viruela que arrasó la ciudad. Y se encuentran en imprenta a este año el libro ilustrado infantil Un elefante llamado Sai, y también la novela histórica Émile Dubois, El misterio de Valparaíso. Bueno, nosotros quisimos invitar a Andrés García no solamente por la similitud en algunos aspectos, ¿cierto?, de la contingencia que estamos viviendo producto de la pandemia y que también nos ha hecho realizar este tipo de presentaciones de manera virtual. Nos hubiese encantado poder hacerla de manera presencial,
Pero también lo invitamos porque hay algunos pasajes de esta historia que hacen alusión a las tremendas obras de ingeniería que en aquella época, a mediados del siglo XIX y comienzos del XX, se ejecutaron acá en el sector de Placilla de Peñuelas, específicamente el sector de Peñuelas. Entonces, cabe preguntarse también por las causas de todo este desastre que se provocó en Valparaíso con esta viruela que asoló la ciudad, sino que también los problemas que esta empresa de agua potable de Peñuela tenía en aquella época. Todo eso nos va a contar Andrés García, a quien los dejo con ustedes ahora. Hola, buenas tardes. Gracias, Pamela, por la presentación y por la invitación. Efectivamente, como decía Pamela recién, el libro, ¿no es cierto?, uno de los aspectos importantes que tiene, producto de que la viruela estaba muy relacionado su desarrollo, ¿no es cierto?, con la salubridad, es el problema de abastecimiento de agua potable que siempre tuvo Valparaíso. ¿Ya? Una serie de proyectos hubo antes de llegar a Peñuelas, ¿no es cierto?, y un largo camino que vamos a ir revisando de a poco a través de unas diapositivas. Entonces vamos a empezar de inmediato, les voy a compartir pantalla para entrar en terreno porque el ámbito, ¿no es cierto?, de esta viruela es bastante amplio, entonces vamos a ir avanzando desde ya. Perfecto. Bien, esta es la portada del libro, que vamos a revisar hoy de algunos de sus aspectos, ¿ya? Esa foto corresponde a un sector de la Plaza de Chao, ¿cierto? Bien dramática, ahí vemos unos ataúdes, ¿cierto?, en la vía pública, que es uno de los tantos problemas, ¿no es cierto?, que acontecieron a partir de esta epidemia. La viruela, vamos a hablar un poquitito de lo que es la viruela, ¿no es cierto? Este es el nombre del virus, ¿ya? Es el virus variola, está erradicada desde 1978 la viruela, ¿ya? Estos eran sus síntomas: escalofríos, fiebre, dolores, náuseas y vómitos. Se caracterizaba mucho por la fiebre. Cuando uno se enfermaba de viruela, no lo podían vacunar encima de la enfermedad, tenía que controlarle la fiebre en el fondo, era el único camino un poco para mejorarse, ¿ya? En esto consistía erupciones irritantes que se llenan de pus, la fiebre sube y los eczemas se rompen, se secan y forman costras. El drama de la viruela son las costras, ¿ya? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque el virus es muy resistente y precisamente queda sobreviviendo, por decirlo así, en las costras, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea, o sea, si guardaban una prenda a un enfermo de viruela y quedaba una costra en ese suéter, chaleco u otra prenda, esa costra podía estar activa un año incluso, ¿ya? Un año irradiando la peste. Entonces era un virus muy, muy resistente. Entonces, unido esto al problema de abastecimiento de agua potable, ustedes se pueden imaginar más o menos por qué costó tanto erradicar la viruela de la ciudad. ¿Ya? Hay varios tipos de viruela. Tenemos la viruela menor, la viruela común, la viruela modificada, la viruela confluente, ¿no es cierto? La confluente es esta típica que la gente quedaba con la cara negra de tanta costra que tenía, y la peor de todas era esta viruela hemorrágica, que es la que desgraciadamente en algún momento se instala en la ciudad, ¿ya? Esta es la viruela hemorrágica. Lesiones cutáneas, mucosas y viscerales incluso, ¿ya? Que llegaban a producir úlceras sangrantes. Cuando esas heridas que uno tenía sangraban, ese enfermo, ¿no es cierto?, fallecía, porque eso significaba que estaba completamente intoxicado. Ese es el panorama, ¿no es cierto?, visual e intrínseco de la enfermedad propiamente tal, ¿ya? Entonces, dándole un vistazo al Valparaíso de la época, cuando uno investiga, hace esta clase de trabajos, se va un poco explicando el porqué, ¿no es cierto?, de los fenómenos que parecen sobrevivir en la ciudad, ¿ya? Valparaíso hasta el día de hoy tiene una serie de problemas que no han logrado erradicarse. Y cuando uno hace este tipo de investigación, empieza a encontrarle como las respuestas a eso, ¿ya? Una de las cosas que se pueden concluir a partir de este libro es esto, que Valparaíso tiene tropiezos fundacionales. Y básicamente la explicación de eso es esta que ustedes ven acá.
¿ya? La ciudad, Valparaíso, nace de manera incoherente, ¿ya? Nace de manera incoherente porque es una ciudad pragmática, ¿ya? Cuya función iba a ser la redistribución mercantil a lo largo desde el Pacífico a lo largo del mundo, ¿ya? Entonces es una ciudad que no fue pensada como ciudad, fue pensada como un lugar para ir a hacer negocios. Ese es como un tropiezo fundacional que le llamo yo de la ciudad, ¿ya? ¿Qué va a significar eso? Que todo el desarrollo urbano de Valparaíso va a estar subordinado al interés del sector privado inicialmente, ¿ya? Es un lugar donde ir a hacer negocios, básicamente es eso. Todos los adelantos van a estar dirigidos en función a ese hacer negocios. Luego van a hacer adelantos para ir creando una ciudad. La ciudad va a ir naciendo de manera paralela e incoherente, como explicábamos recién. ¿Ya? Ese es uno de los problemas fundacionales de Valparaíso que es muy difícil de erradicar. Se necesitarían políticas de Estado durante muchos años para lograr erradicar este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, Valparaíso de 1905 puntualmente, que es donde estamos, ¿no es cierto?, en esta viruela que arrasó la ciudad, presentaba varios fenómenos, varios conflictos en el fondo. Uno de ellos era una explosión demográfica, migración campo-ciudad y también migración desde Europa. ¿Ya? Desde Europa uno generalmente cree que venía solamente gente en negocio, no, también venía mucha delincuencia desde Europa. ¿Ya? Hay que sacarse un poco esa idea romántica. Entonces tenemos un problema de explosión demográfica en la ciudad, mucha gente para tan poco espacio. ¿Ya? Lo que va a significar que van a proliferar los rancheríos y los conventillos, vale decir, mucha gente viviendo hacinada. Otro de los conflictos que los vamos a ir detallando es la inobservancia de los reglamentos municipales sobre higiene. Había una serie de reglamentos que eran inobservados, vale decir, no se respetaban. Ya yo adelantando un poquito, les puedo decir que habitualmente se demoraban, todos estos reglamentos en aplicarse se demoraban 12 años. ¿Ya? Ahí, volviendo un poco a esta fenomenología, ¿no es cierto?, que tiene Valparaíso fundacionalmente, yo me atrevo a llamar la cultura de la postergación, ¿ya? Cuando las urgencias no son atendidas de inmediato y se demoran 10, 12 años en ejecutarse las mejoras. Eso es una cultura de la postergación que desgraciadamente la vemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Hace poco, me parece, el año pasado, una tragedia en Valparaíso con una caída de un muro, ¿no es cierto? Todos sabían que ese muro se iba a caer y el muro seguía ahí, y el muro seguía ahí, hasta que se cayó y desgraciadamente resultaron fallecidos unos jóvenes venezolanos, ¿ya? Entonces tenemos esta cultura de la postergación que es uno de los problemas que acarreamos desde más de 100 años. ¿Sí? Otro de los problemas de Valparaíso es este, ya que atañe directamente, como decía recién Pamela, a Peñuelas, ¿ya? Tenemos una promoción segmentada de los servicios públicos, agua potable principalmente. ¿Qué significa eso? Que el abastecimiento de agua potable no era democratizado, por decirlo así, ¿ya? Estaba segmentado socialmente. ¿Ya? Cuando entremos al tema de los conventillos lo vamos a ver un poquito más en detalle. Rudimentario sistema de desagüe, ¿no es cierto? A veces alcanzando como ribetes grotescos, ribetes dramáticos, ¿no es cierto? Esa clase de insalubridad. Imagínense ustedes un conventillo con 200 personas y que no hay baño. Ya estamos hablando de ese tipo de cosas, 200 personas hacinadas en un lugar y no hay baño. ¿Ya? Que hacían ellos todo su material, ¿no es cierto?, de desecho corporal, lo ponían en algunos casos en unos tarritos y quedaba el patio lleno de estos tarritos esperando a que la policía de aseo, que le llamaban en ese entonces, la retirara. Y a veces pasaba una semana en que esos tarritos, ¿no es cierto?, con excrementos, derechamente, no los retiraban. Entonces imagínense el olor, la insalubridad, los niños jugando entre medio, un desastre. ¿Ya? Cauces abiertos e infecciosos. En ese tiempo, Valparaíso era atravesado por 9 cauces que corrían libre hacia el mar. ¿Ya? Esas aguas venían contaminadas. ¿Ya? Estamos hablando de 9 cauces. Y acumulación de basura y de lodo putrefacto ocasionado por las lluvias. ¿Ya? Había un suceso paradójico en Valparaíso. Si bien era una ciudad saturada de gente, había mucha gente que también iba de tránsito.
¿ya? En un momento dado ocurre un fenómeno que se llama falta de brazos. Faltan trabajadores en Valparaíso. ¿Ya? Muchos se van a la salitrera, muchos productos de esta peste van a morir, ¿ya? Mucho alcoholismo también, mucha gente viviendo de manera indigente, ¿no es cierto? Entonces no había trabajadores en Valparaíso, había mucha población y muy pocos trabajaban. ¿Y qué significaba eso? Que cuando había temporales, que en aquellos años eran bravos, digamos, hay temporales en 1904, un temporal que duró 17 días. Imagínense esto con una ciudad, como les digo yo, con 9 cauces abiertos, o sea, quedaba un verdadero desastre. ¿Ya? Entonces, al no haber trabajadores, ese lodo putrefacto ocasionado por la lluvia quedaba ahí, con estas aguas servidas que venían desde los cerros y que acarreaban sus causas. Entonces, iba creando, ¿no es cierto?, un universo de insanidad muy persistente. Y finalmente, y algo que siempre nos pesa, incluso hasta el día de hoy, lo podemos ver, ¿no es cierto?, con esta pandemia, el uso de las mascarillas, el mal comportamiento de las personas, las fiestas, ¿no es cierto?, privadas o clandestinas, como le quieran llamar, son producto de esto, malos hábitos de una población inculta. ¿Ya? Cuando un país no se preocupa con políticas públicas de la educación de la gente, en estas instancias de crisis, como la que vivimos hoy, les insisto, aflora esta incultura, ¿ya? Y hace que el problema se agudice aún más. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema del abastecimiento de agua potable en Valparaíso, ¿ya? Inicialmente, este era el problema. Déficit durante la estación seca. Este era el gran problema de Valparaíso. Déficit de agua desde octubre a marzo, ¿ya? Agreguémosle a eso un notable aumento de la población, ya que desde 1850 el inconveniente empeoró, como dice aquí, y se organizaron diversas operaciones para superarlo. ¿Ya? Yo las dividimos en dos. ¿Ya? Desde 1820 a 1850, el tema del abastecimiento del agua potable se va a realizar mediante las quebradas, los pozos y los sistemas disgregados de provisión. Vamos a explicar qué es eso. Y desde 1870 a 1910 el suministro a cargo de compañías privadas y recién de participación estatal, ya gracias a Francisco Chávez, ¿no es cierto? Entonces, vamos a detallar estas dos grandes divisiones que tenemos aquí en cuanto al abastecimiento de agua histórico de Valparaíso, que recordemos tenía este gran problema de una larga estación seca desde octubre hasta marzo. Entonces, los primeros, ¿no es cierto?, sistemas de abastecimiento son los aguateros. ¿Ya? ¿Qué hacían los aguateros? Se internaban en las quebradas, ¿no es cierto?, y extraían agua desde ahí, las subían en su burrito, ¿no es cierto?, con tambores al lado y lado, las típicas fotos y grabados que uno ve de época, y pasaban casa por casa vendiendo esta agua, ¿ya? Agua limpia, la sacaban de vertientes. Después, ¿no es cierto?, algunas zonas de vertientes y de quebradas de Valparaíso se privatizan, ya tienen un dueño, y este dueño, ¿no es cierto?, contrata a estos aguateros para que repartan el agua de manera artesanal, ¿no es cierto?, a través de los cerros. Entonces tenemos dos tipos de aguatero, el aguatero que va por las suyas, ¿no es cierto?, a estas vertientes, y el otro que va a vertientes privadas, entre comillas, y que tiene un empleador. ¿Ya? Estos son los primeros abastecimientos. El segundo abastecimiento, en 1850, está a cargo de William Wheelwright, ¿ya? ¿Qué hizo él? Estableció un servicio de agua con cañerías de hierro, ¿ya? Que abastecía buques y la zona comprendida entre las calles Serrano, Condes y Evas, vale decir, apenas el 2% de la población. Y aquí yo lo engancho con lo que les dije al principio, ¿ya? Fíjense que este es un avance para una ciudad, ¿no es cierto? En 1850 tener cañerías es un avance, ¿ya? Pero no es un avance para los habitantes de la ciudad, es un avance para abastecer barcos, vale decir, para hacer negocios. A eso hemos referido. Todos los avances de Valparaíso están pensados en un negocio, tienen un efecto pragmático, ¿ya? No buscan, ¿no es cierto?, hacer evolucionar la ciudad, ¿ya? En 1854 surge el proyecto de Joshua Waddington. ¿Ya? ¿Qué hizo Waddington? ¿Qué pretendió hacer? Quiso construir un canal desde su hacienda de Quillota que iba a regar por el río Aconcagua e ingresaría a Valparaíso desde el Cerro Barón. Ese era su proyecto. ¿Ya?
¿Qué pasó con el proyecto de Joshua Waddington, que Wheelwright reclamó? Porque él tenía, ¿no es cierto?, un derecho que duraba 25 años. Entonces Waddington no pudo ejecutar este proyecto. Después tenemos el proyecto de George Garland, de 1863, ¿ya?, que intentó conducir agua desde la hacienda de Viña del Mar, iniciativa que no resultó, ¿ya?, estructuralmente no resultó. Saltamos a la Compañía de Agua Potable y la Sociedad de Consumidores de Agua Potable. ¿Ya? Compañía de Agua Potable era una sociedad y la Sociedad de Consumidores de Agua Potable era otra. ¿Ya? Esta sociedad, la de Consumidores de Agua Potable de Valparaíso, compró la infraestructura de Wheelwright, ¿no es cierto?, y construyó el tranque Las Cenizas. ¿Ya? ¿Qué pasó con el tranque Las Cenizas? Que formó un pequeño río que desembocaba en la quebrada Salto de Agua. ¿Ya? La obra elevó la cota del estero Sauce, que afluía en el mar de Laguna Verde y que se convirtió en el principal abastecedor de la zona antes de la creación del embalse Peñuelas. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con el agua del tranque Las Cenizas? Que era muy criticada en la época. ¿Ya? Y nos vamos dando cuenta cómo va evolucionando lentamente el sistema de abastecimiento de agua para los porteños. ¿Ya? En 1869, ¿no es cierto?, surge la Compañía de Consumidores de Agua Potable, cuyos directores eran Mateo Clark y Carlos van der Heide. ¿Ya? ¿Qué hizo esta compañía? Adquirió el sistema hidráulico de Wheelwright, ¿no es cierto?, que poseía la quebrada de San Agustín, y su servicio completo de cañerías, y además una red hidráulica que se había hecho ahí en el Cerro Alegre. Las adquirió todas, ¿ya?, constituyéndose, esto es lo importante de esta compañía, la primera entidad que trató de proveer de agua a toda la ciudad. Desgraciadamente no lo consiguió tampoco. Ya estamos en el 1869 con varios intentos aislados de abastecer la ciudad que no van funcionando, ¿ya? Bien porque estaban dirigidos a un evento netamente pragmático como abastecer barcos, o bien porque fracasaba el proyecto en sí mismo, ¿ya? 1871 aparece Francisco Chauro, ¿ya?, el intendente, ¿no es cierto? Encomienda la solución a Jorge Lyon y Eugenio Kammerer. Formularon un proyecto que planteó la distribución de agua desde Viña del Mar, estamos hablando de 1871. Se emplearía un tanque de 40 metros para trasladar el agua en el tanque del Cerro Placeres, y desde ahí, con un nivel de presión adecuado, proveer a toda la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Se concretó el proyecto en 1881, se demoraron 10 años, pero no pudo dar abasto a todo porque la ciudad fue creciendo mucho, ¿ya? Aquí hay un detalle, entre 1871 y 1881, puntualmente en 1875, empieza a desarrollarse la inmigración campo-ciudad muy fuertemente producto de la crisis del trigo. Ya la gente se va del campo porque deja de haber trabajo en el campo y se instalan en la ciudad. Eso hace que Valparaíso y otras ciudades más se empiecen a saturar de gente. Y obviamente los servicios, que bastante artesanales en esa época, no lograban el cometido, ¿no es cierto?, de abastecerlos a todos por igual. ¿Ya? Llegamos al embalse de Peñuelas, ¿no es cierto?, 1895-1901, también capitaneado bajo la intendencia de Francisco Echaurren, ¿ya? Jorge Lyon, el mismo del proyecto anterior, y Ismael Rengifo, deciden construir una laguna en la zona de Peñuelas, ¿ya? La obra inicialmente la desarrolló el sector privado, ¿ya? Pero se suspenden los trabajos el 10 de agosto de 1897. Aquí pasa algo importante. Por primera vez el gobierno asume esta clase de responsabilidad, ¿ya? Por primera vez. Esto es uno de los hitos que conlleva el embalse de Peñuelas, ¿ya? El gobierno asume la responsabilidad, reanuda las labores que había dejado botadas, entre comillas, ¿no es cierto?, esta empresa privada, y deja, les insisto, como lección, ¿ya?, que el Estado empieza a tener mayor incumbencia en el proceso de modernización. Ya no está todo en manos de privados, ¿ya? El Estado empieza a intervenir. Recién, fíjense ustedes, estamos hablando de 1897, recién empieza a intervenir el Estado infraestructuralmente en este tipo de obras tan importantes como es el abastecimiento de agua, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el embalse de Peñuelas? El sistema de cañerías, nos dicen acá, solo se generalizaría a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX se empieza a generalizar el sistema de cañerías. Entonces Peñuelas
no es que de la noche a la mañana generó exuberancia de agua en Valparaíso, no, para nada. Ya al principio fue bastante problemático. Fíjense en esta noticia, es del Mercurio de Valparaíso del 7 de noviembre de 1904. Miren lo que dice la noticia. La provisión de agua potable en Valparaíso, se las voy a leer. Cuando se entregó para el consumo público el agua de Peñuelas, terminados los grandiosos trabajos que el gobierno de la República hizo ejecutar para dotar a la ciudad este indispensable elemento en condiciones de abundancia y de precio que permitiesen la satisfacción de las necesidades de todos sus habitantes, se creyó que este propósito se realizaría en poco tiempo. ¿Ya? Han pasado, sin embargo, algunos años, y no se puede decir que Valparaíso tenga agua ni en abundancia, ni a un precio que pueda llamarse barato. O sea, el agua inicialmente de Peñuelas era costosa y no abastecía a todos. ¿Ya? Esa es la realidad, estamos hablando de 1904. ¿Ya? La noticia sigue así. La empresa instala servicios en dos formas diferentes, ¿ya? Servicio con medidor de consumo ilimitado y servicio limitado, que varían, ¿no es cierto?, según el precio que deba pagarse mensualmente. ¿Ya? El de la primera clase solo puede ser pagado por personas de alguna fortuna, era muy costoso. ¿Ya? Pues solo el medidor que tiene que comprar sube de 70 a 80 pesos, que era un dineral para la época. ¿Ya? Por consiguiente, la gente pobre tiene que usar el servicio limitado. Y fíjense acá, aquí radica todo, principalmente el tema de la epidemia de la viruela. Fíjense en estos detalles. ¿Ya? Esto era lo que la gente podía contratar, les insisto, era un servicio bastante costoso. ¿Ya? Y la versión ilimitada, o sea, la misma que tenemos hoy día, que nosotros abrimos la llave a cualquier hora del día, tenemos agua. Eso en ese tiempo era muy caro. Entonces la mayoría de los porteños solamente podía acceder al servicio limitado. ¿Qué significaba eso? Por ejemplo, fíjense en este, que es el más barato y era el que se usaba en los conventillos. Pensemos que había conventillos con 200 personas, algunos hasta con 400 personas. ¿Ya? Era el más barato, pero daba 1 litro de agua en 3 minutos y medio. Yo tenía que esperar 3 minutos y medio para tener 1 litro de agua. ¿Ya? Adelantándome un poco para que ustedes hagan una idea, piensen en que había conventillos que tenían una llave para 200 personas y que esa llave daba 1 litro de agua en 3 minutos y medio. ¿Ya? O sea, era prácticamente irrisorio. ¿Ya? Estas eran las condiciones de servicio de la época. Estamos hablando de 1904-1905. Y bajo esas condiciones de abastecimiento de agua es cuando llega la viruela a la ciudad. ¿Ya? Estamos. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Aquí vamos a entrar de lleno en lo que es insalubridad y cultura de la postergación. ¿Ya? Fíjense en la ordenanza sobre higiene de 1892. ¿Ya? 1892. Ordenanza sobre higiene. Todo conventillo debe tener agua potable. Perfecto. Todos. Fíjense en la inspección de 1904, o sea, 12 años después de esta ordenanza. Miren con lo que se encuentran las autoridades. De 1.619 conventillos, imagínense, 1.619 conventillos en Valparaíso, que vivían 150.000 personas, o sea, eran muchos conventillos para la ciudad, solo el 43% tenía agua potable. ¿Ya? Y lo tenía en las condiciones que yo les acabo de detallar. ¿Ya? Una sola llave por edificio. Tenían que esperar 3 minutos y medio para tener 1 litro de agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 43% vivía así, con esa llavecita de agua que tenían que esperar 3 minutos y medio para tener 1 litro, y el otro simplemente, ¿no es cierto? El otro 47% simplemente no tenía agua, en un lugar donde vivían 200 personas. ¿Ya? Entonces, obviamente, el lavado de ropa y el baño corporal iban a ser inusuales, como nos dicen acá. ¿Ya? Además de eso, como yo tengo que esperar 3 minutos y medio para obtener 1 litro de agua, tengo que ir acumulándolo.
¿En qué? En receptáculos de madera o de lata donde el agua se iba a descomponer. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos haciendo un poco el escenario del Valparaíso de esta peste de viruela. ¿Ya? Vale decir que estaba todo dado para que esta viruela se desarrollara. Fíjense en la memoria de Daniel Carballo, 1900. ¿Ya? Esto alegaba Daniel Carballo. A pesar de 26 asambleas, 47 indicaciones, incontables informes sobre la podredumbre de Valparaíso, las disposiciones recomendadas no fueron acogidas por las autoridades. ¿Ya? Las autoridades desoían lo que proponían los doctores. Eso nos está diciendo Carballo. Numerosos casos de influenza, fiebre tifoidea, difteria y tuberculosis. La tuberculosis era la enfermedad que más mataba gente en Valparaíso. ¿Ya? 800 muertos en 8 meses, o sea, 3 muertos al día. Estamos hablando del 1900. 3 muertos al día por estas enfermedades. Ese era el Valparaíso de la época. ¿Ya? Fíjense, 1892, el Consejo de Higiene pide la instalación definitiva de la oficina de desinfección. Lo pide en 1892 y la construyen en 1903, o sea, 11 años después. ¿Se dan cuenta? A eso me refería yo con cultura de la postergación. Las cosas urgentes no se hacen como si fueran urgentes, se hacen 12 años después. ¿Ya? Y nosotros hasta el día de hoy vemos fenómenos como estos. ¿Ya? Que era el Consejo de Higiene, el Consejo Departamental de Higiene, era su nombre oficial, estaba conformado por doctores de la zona. ¿Ya? Ellos no tenían, digamos, cómo imponer las normas, las tenían que proponer a las autoridades, y muchas de esas propuestas no eran escuchadas y menos aplicadas por la autoridad. Ese era uno de los problemas con los que tenía que lidiar este Consejo de Higiene. ¿Ya? Estas son fotos del desinfectorio, que finalmente hicieron en 1903. Estaba en la avenida Errázuriz con avenida Francia. Ese era. ¿Ya? Aquí vamos a ver una foto por dentro, cómo era el desinfectorio por dentro. 11 años se demoraron en hacerlo. ¿Eh? Acá están las máquinas. Era el mismo sistema básicamente que se empleaba para desinfectar la ropa de los barcos. ¿Ya? Que era como esa especie de estufa. Ahí se ponía la ropa, se dejaba 10 minutos y salía a desinfectar. Piensen ustedes que la ropa en ese tiempo era muy costosa. ¿Ya? ¿Por qué voy a poner esta foto? Quiero que vean esta foto, fíjense. Plaza Victoria 1885. Yo ya les reseñé más o menos el escenario de la ciudad, ¿no es cierto? A nivel de salubridad bastante caótico, bastante dramático. Fíjense en esta foto. Plaza Victoria 1885. Cuando nosotros vemos fotos de Valparaíso de este periodo, ¿no es cierto? Vemos fotos como estas, ¿ya? De espacios públicos acicalados, bonitos, limpios, lo que está muy bien, ¿ya? Pero estas fotos tienden un poco como a endiosar el periodo. Ya nos quedamos con una idea muy romántica de Valparaíso de antaño. Y yo ya les he indicado una serie de características, ¿no es cierto?, del escenario real de esta época, que en realidad de romántico no tenía mucho. ¿Ya? Había zonas muy bonitas, había zonas muy limpias, se respetaban los espacios públicos, sí. ¿Ya? Pero la realidad de Valparaíso para la mayoría de los porteños era esta. ¿Ya? Aquí tenemos una foto de un conventillo real de 1904. Y ahí podemos ver toda la insalubridad reinante, ¿no es cierto? Esa especie de tamborcito ahí que junta agua, ¿no es cierto? Que se empieza a podrir. Aquí no hay baño, ¿ya? No hay agua potable en este lugar. Y viven 8 personas, 10 personas, 12 personas en una sola pieza, 200 personas, a veces 400 personas en una sola casona, ¿ya? Ese es el Valparaíso real. Entonces lo tenemos que cotejar. De ahora en adelante, cuando ustedes vean fotos románticas de Valparaíso, como la que vimos de la Plaza Victoria, tienen que acordarse también de esto. ¿Ya? Esto es lo que está atrás, esto es lo que no se ve. ¿Ya? Y lo que originó precisamente la peste de la que trata el libro. ¿Ya? Fíjense acá, estero de la Avenida Francia, es lo que yo les decía al principio. Esta foto es de un temporal de 1904. ¿Ya? Fíjense cómo va el agua. Toda esta agua es servida. ¿Ya? La gente botaba basura, ¿ya? En las quebradas. Por lo tanto, esta agua es contaminada. Y bajan 9 esteros como estos a través de la ciudad. ¿Ya? Aquí tenemos el estero de la Avenida Argentina. Todo esto ahora está abovedado. ¿Ya? Esta es la Avenida Argentina de 1904 también. ¿Ya? Toda esta agua sucia.
¿Mm? Estero de la Avenida Francia. ¿Ya? Esto me refería con los montículos de lodo, ¿no es cierto?, infeccioso. Este lodo está lleno de enfermedades. Y fíjense cómo está acumulado. ¿Ya? Pasaban meses así, sin que lo sacaran. ¿Ya? Vemos niños jugando al lado, ¿no es cierto? Un desastre a nivel de salubridad. ¿Ya? Y finalmente entramos ya a lo que es el tema de la viruela propiamente tal. ¿Ya? Julio de 1904 lo señalamos como el primer caso de viruela. ¿Ya? Un joven de 22 años que fallece en el Lazareto de Playa Ancha. El Lazareto de Playa Ancha, el actual Hospital del Salvador. ¿Ya? Ahí estaba. El Hospital del Salvador desde 1969. Este era un lazareto. Lazareto le llamaban a los centros hospitalarios donde iba gente con enfermedades infecciosas, como que quedaban aislados ahí. ¿Ya? Y siempre buscaban zonas como con harto viento, para que estuviera en un lugar ventilado precisamente. Agosto de 1904, ¿no es cierto?, ocurre algo grave, porque se registra un caso de viruela en un conventillo, y eso era propagación segura. ¿Ya? Conventillo Canciani del Cerro La Virgen. 1 de septiembre de 1904, el Consejo de Higiene se reunió con el intendente Joaquín Fernández para establecer medidas preventivas. Ya estamos hablando del 1 de septiembre de 1904. En agosto de 1904, el primer caso de viruela. ¿Qué hizo este Consejo Departamental de Higiene, conformado por estos doctores que les decía yo que, desgraciadamente, solamente tenían capacidad y labores consultivas, no podían ellos tomar determinaciones? Fíjense en este telegrama, ¿ya? Este telegrama del 30 de agosto de 1904, ¿ya? Señor Manuel Egidio Ballesteros, ministro del Interior, Santiago. Consejo de Higiene, reunido en este momento con asistencia de los doctores Carballos, Taburuaga, Camus, Torres, Morgues, Panterol y Grossi, solicita a vuestra señoría vacuna para 30.000 personas. Debe prenderse activa campaña para evitar que caiga sobre Valparaíso la epidemia que está cerca y con caracteres malignos, y atendiendo a la opinión que vuestra señoría se sirvió darme en carta que agradezco. Firmado Fernández Blanco. Esta es una carta que envió, un telegrama que envió el intendente de Valparaíso a Santiago, ¿no es cierto?, al gobierno pidiendo vacunas. El 30 de agosto de 1904. Bueno, esto lo publica el diario La Unión. El 17 de mayo de 1905 publica este telegrama para que todos, ¿no es cierto?, sus lectores y los porteños vean que la intendencia había enviado el año anterior, ¿no es cierto?, este telegrama anunciando la peste que se venía, pidiendo vacunas que nunca llegaron. ¿Ya? Cultura de la postergación. Otra vez. Las disposiciones del Consejo de Higiene. El Consejo de Higiene se vio solo. ¿Ya? No obtuvo respuesta del gobierno. El intendente no podía ayudarlo mucho tampoco, ¿no es cierto? La municipalidad no tenía dinero. ¿Ya? Y lograron, ¿no es cierto?, hacer algo crear algún fondo, y empezaron a establecer una serie de medidas, como vacunar a todos los comerciantes extranjeros que llegaran a la ciudad. Primera medida. Enviar vacunadores a las zonas rurales. ¿Ya? Recordemos que antes de todo lo que es el Salto, Quilpué, todo eso era abiertamente rural. ¿Ya? Daniel Carballo, ¿no es cierto?, que formaba parte del Consejo de Higiene, se encargaría de escribir y masificar un documento, ¿no es cierto?, con métodos de prevención. ¿Ya? El documento obviamente lo iban a masificar. Vacunación a todos los miembros de la policía, a los reos y a los detenidos por faltas menores. Y se solicitaría a Santiago el envío de 3 vacunadores para reforzar las mentadas tareas. ¿Ya? Les insisto, todas estas medidas son producto del propio Consejo de Higiene, no son medidas gubernamentales. El gobierno de Valparaíso en este periodo no lo ayudó en nada. ¿Ya? Y por último, el doctor Román Corbalán Melgarejo, ¿no es cierto?, que pertenecía al Consejo de Higiene, presentaría al Congreso el proyecto de vacunación y revacunación obligatorias aprobado durante la Asamblea. Aquí hay un dato interesante. La viruela no bastaba con una sola vacuna. Yo tenía que vacunarme 2 veces. Eran 2 vacunas al semestre, por decirlo así. Ahí yo quedaba cubierto. Una sola vacuna no bastaba. Era un virus, como les decía yo al principio, muy resistente. 1905, estadística del Consejo de Higiene. Ya pasamos a 1905. Recuerden, en 1904
el Consejo de Higiene en agosto, ¿no es cierto?, la mitad de 1904, empezó a pedir ayuda al gobierno, esa ayuda no llegó, ¿no es cierto?, no llegaron fondos, no llegaron vacunas, no llegó nada. ¿Con qué nos encontramos? Que al otro año, de enero a abril, ya había 346 muertos en Valparaíso. ¿Ya? 15 primeros días de mayo, encima, domina la forma hemorrágica, que era, como yo les decía al principio, la viruela más grave de todas, esta que uno sangraba y era muerte segura, ¿ya? Y indicaba intoxicación. Toda la ciudad está infectada, pero con distinta intensidad. ¿Se dan cuenta? Ese telegrama que yo les acabo de leer fue enviado en agosto de 1904, les insisto, sin respuesta positiva por parte del gobierno, y al otro año, en mayo, ya tenemos a toda la ciudad infectada. ¿Ya? Cultura de la postergación. El mayor número de enfermos en Valparaíso estaba en la sección del puerto, que era esta: Quebrada Marque y los cerros Cordillera, San Francisco, Toro, Santo Domingo, Carretas, Arrayán, Artillería y Playa Ancha. ¿Ya? Esta era la zona donde se concentró la viruela. El informe del Consejo de Higiene, en plena crisis de viruela, estamos en mayo de 1905. ¿Ya? El lazareto de Playa Ancha no da abasto. Entonces, que como no cabe más gente en el lazareto de Playa Ancha, empiezan a atender en las casas. ¿Ya? Otros lo hacen en secreto y con curanderos. Y se determinó que la viruela había llegado en el verano desde Santiago a través de los veraneantes, curiosamente. Ya se dan cuenta cómo, voy a atrever a decir, el país no aprende. ¿Ya? No aprende, estas cosas siguen pasando. Esto ocurrió hace 120 años atrás. La viruela llegó desde Santiago a través de los veraneantes. En Santiago ya había viruela. Y llegaron a vacacionar acá con la viruela. ¿Se dan cuenta? Ahora, la situación que vivimos hoy en día es calcada. ¿Ya? No se aprende. Aquí hay un tema con el tema de atenderse en las casas. ¿Ya? Cuando una persona se infectaba, probablemente la casa iba a quedar infectada. Entonces, si esa persona la atendía en la casa, iban a terminar todos infectándose igual. ¿Ya? ¿Por qué se atendían en secreto? Si anunciaban que había una persona con viruela, la casa se desalojaba, y nosotros ya vimos que había una crisis habitacional muy grande en Valparaíso. Entonces, si a uno lo sacaban de la casa, quedaba en la calle. Entonces la gente tenía un enfermo y lo escondía, y lo trataba con curanderos, por ejemplo. Y si ese enfermo fallecía, como vamos a ver un poquito más adelante, se deshacían del cadáver en la noche, ¿ya? En un ataúd, lo iban a dejar en una plaza, por ejemplo, en la noche, en la madrugada, o después literalmente lo tiraban a las quebradas, ¿ya? Estas quebradas que bajaban con agua, ¿no es cierto?, y regaban la ciudad. Entonces, vamos viendo que el ambiente porteño era bastante mefistofélico, ¿ya? El gobierno, ¿no es cierto?, no envió las vacunas solicitadas por el intendente Fernández Blanco, ¿ya? Pidieron vacunas, las vacunas no llegaron. Y cuando llegaron vacunas, ¿no es cierto?, llegó un fluido degradado. Llegaron vacunas preparadas por el Instituto de Vacuna Animal de Santiago que estaban degradadas, que no servían. La gente vacunó a sus niños una, dos veces, pensando que estaban a salvo, y los niños murieron igual. Estamos hablando de una actitud bastante criminal por parte del Estado chileno. ¿Ya? Es muy grave esto. Muchas familias creían que sus hijos estaban vacunados, pero solo habían recibido una sustancia inservible. Eso es. ¿Ya? Primero, se les solicitan vacunas a Santiago, no las envían. Y cuando las envía tardíamente, en plena crisis, envía un fluido degradado que no servía para nada. ¿Ya? Muy, muy grave. ¿Qué hizo el Consejo de Higiene? Obviamente se vio solo contra el mundo una vez más y no recibía ayuda ni del gobierno ni de la municipalidad, y empezó por las suyas, ¿no es cierto?, este Consejo de Higiene, estos doctores, a adquirir la vacuna en las farmacias porteñas, ¿ya? Y logró inocular a 5.000 personas. ¿Cuál era el drama de la vacuna contra la viruela? Era muy cara. La mejor vacuna era la suiza, que era carísima. Hacían una en Buenos Aires y una en Lima, pero no eran de la misma calidad. Entonces, haber vacunado a 5.000 personas, una entidad que no tenía mayor financiamiento, era todo un logro, ¿ya? Evitaron muchas muertes gracias a la vacunación de 5.000 personas. Y aquí hizo además el Consejo, confeccionó folletos que explicaban las causas y la prevención, ¿ya? Gestionó la construcción de galpones en los pasillos del lazareto. ¿Se acuerdan que el lazareto ya está saturado? Y empiezan a crear galpones nuevos
entre medio de los pasillos para que la gente se pueda internar ahí. Generó más recursos económicos para enfrentar la crisis sanitaria, organizó un servicio de ambulancias, ¿ya? Que iban a domicilio, obviamente era de tracción animal, ¿ya? Organizó un sistema de desinfección domiciliaria, ¿no es cierto?, cuando se sabía que había habido, ¿no es cierto?, un enfermo de viruela en determinado domicilio, se sacaba toda la familia de ahí y ese lugar se clausuraba y se desinfectaba. ¿Ya? Todo esto lo hizo el Consejo de Higiene, no lo hizo el gobierno, o sea, lo hicieron los doctores porteños. ¿Ya? También acondicionó 2 nuevos centros de atención. Esto fue importantísimo. El Fuerte Rancagua de Playa Ancha y la quinta comisaría del Cerro Barón, ¿ya? Que después pasaría a llamarse Lazareto del Cerro Barón. ¿Qué planteaba el informe del Consejo de Higiene además? Que la gente, ¿no es cierto? Ya sabemos que había mucha ignorancia en Valparaíso, ¿no es cierto? Mucho analfabetismo. Para que ustedes se hagan una idea, en ese tiempo, de 100 niños, ¿no es cierto?, iban al colegio 17. Esa es la proporción. 17 niños de 100 iban al colegio. El resto de niños, ¿no es cierto?, se dedicaban a la vagancia o a la delincuencia o a trabajar en condiciones laborales que en ese tiempo eran bien pesadas. Allí recién se estaba, ¿no es cierto?, las organizaciones obreras estaban luchando por las 8 horas de trabajo y por el descanso dominical. ¿Ya? Los niños trabajaban lo mismo que trabajaba un adulto y ganaba el 40% de lo que ganaba un adulto. Y la mujer lo mismo, trabajaba lo mismo que ganaba un hombre, pero ganaba el 40% de lo que ganaba un hombre. Entonces las condiciones laborales eran bastante deficientes también. ¿Ya? Entonces, obviamente había mucha ignorancia. Cuando de 100 niños van de 17 al colegio, más la gente que venía del campo, que eran generalmente analfabetas, ¿no es cierto?, va creando un ambiente de ignorancia que se empieza a generalizar. Y hay rechazo hacia la vacuna. ¿Ya? A esto había que arreglarle la falta de higiene privada por todos los antecedentes que vimos antes, ¿no es cierto? Conventillos desaseados, algunos de ellos con 400 personas, aglomeraciones, ya duermen 6 en un solo cuarto estrecho y sin ventilación. La gente no le entrega a los enfermos a la ambulancia, por esto que les decía yo, porque si no los sacaban de la casa, ¿ya? Y pese a todo lo que se recomendaba, la gente velaba a sus muertos igual, estaba completamente prohibido velar a los muertos. Recordemos que, como les dije al principio, es una viruela, es un virus, el de la viruela, muy resistente, ¿ya? Y las familias, ¿no es cierto?, se cambian de casa y se llevan la peste a otro lado. Eso también pasaba. Oye, se nos infectó un miembro de la familia, nos cambiamos de casa, sí, pero nos llevamos la enfermedad con nosotros. Se dan cuenta cómo la incultura hace que las epidemias se mantengan y se desarrollen aún más. ¿Ya? Es exactamente lo que estamos viviendo ahora. La ignorancia ha hecho prevalecer aún más esta pandemia. Estamos hablando de 120 años atrás. ¿Se dan cuenta? No hemos cambiado mucho en 120 años. Y aquí ya estamos en plena crisis, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver fotografías ahora. Empieza a ocurrir esto. ¿Ya? Yo se los adelanté un poquito antes, que se empiezan a registrar el abandono de cadáveres en la calle. Producto de que, como les decía, sí, yo avisaba que había muerto un familiar de viruela, me iban a desalojar. Entonces la gente optaba por eliminar, ¿no es cierto?, el cadáver, dejarlo en las plazas, ¿ya? Pero resulta que en la casa quedaba el virus igual, como les digo, bastaba una costrita y esa costrita se quedaba activa un año. Entonces era inútil. Era simplemente para que no lo sacaran de la casa. ¿Ya? El abandono de cadáveres acontece en las plazas, ¿ya? En las subidas, en Bellavista, ¿no es cierto?, en todas esas pendientes. ¿Ya? Cuentan ahí, el libro contiene ahí varios testimonios, ¿no es cierto?, periodísticos, que uno bajaba a Valparaíso, la gente que bajaba a trabajar en las mañanas muy temprano, se encontraba con todas las plazas llenas de ataúdes. Entonces las iban a sacar así, como esta foto que ustedes ven aquí. Imagínense las condiciones de la ciudad, la fotografía de época de la ciudad. Fíjense acá, que hay ataúdes abandonados en la subida San Juan de Dios. ¿Ya? Estas fotos yo preferí, estas fotos, ¿no es cierto?, porque son de periódicos.
¿ya? No son la típica foto que ustedes van a encontrar en internet, son del diario La Unión, principalmente, que es el único diario que publicaba fotografía en ese tiempo. Aquí tenemos ataúdes de niños llegando al cementerio de Playa Ancha. La mortandad infantil a todo esto siempre fue muy alta en Valparaíso, ¿ya? Producto de todas esas enfermedades que les señalé yo al principio, disentería, tuberculosis principalmente, muy alta. Y aquí vemos casas clausuradas, se dan cuenta, hasta la quebrada de Yungay. Esas casas que tienen esa cruz negra arriba de la puerta son casas clausuradas, ¿ya? Por viruela. Eso lo hacía el Consejo Departamental de Higiene. Aquí tenemos una casa infectada en el Cerro de la Cruz, fíjense, infestado, dice. Fotos del lazareto de Playa Ancha, ¿no es cierto? Con niños llegando infectados, ahí los están recibiendo para ser internados. Ahí hay otro niñito que va llegando al lazareto de Playa Ancha. Y acontece esto, ¿ya? Pensemos en la tremenda crisis con esta gran mortandad diaria, ¿no es cierto?, que empieza a acontecer en Valparaíso producto de la viruela, y ocurre que el doctor Revoluco, que trabajaba en Santiago, pero que él era porteño, organiza una campaña de vacunación masiva, junto con el Consejo Departamental de Higiene. Y empiezan a llegar estudiantes, oleadas, ¿no es cierto?, de estudiantes de medicina a la ciudad. Y son ellos los que empiezan a ejecutar una campaña de vacunación masiva en los cerros principalmente. Y gracias a eso, gracias a la vacunación masiva, se logró erradicar esta enfermedad. ¿Ya? Una de las cosas que deja en claro un poco este libro es la gran cantidad de héroes anónimos que tenemos en la ciudad, de los que no sabemos mucho. ¿Ya? Eso también es una tarea, ir conociéndolos. Daniel Carballo, el doctor Manterola, José Grossi, ¿ya? El doctor José Grossi al año siguiente, que es el terremoto, imagínense, venimos saliendo de una viruela, y al año siguiente el tremendo terremoto, que fue en agosto de 1906, ahí el doctor José Grossi tuvo, digamos, un verdadero héroe para la ciudad, y no los conocemos, ¿ya? Entonces, una de las tareas de la recuperación de la memoria es eso, en la memoria histórica de un lugar, ¿ya? Es recuperar a los próceres reales, ¿ya? Los que estuvieron ahí en los momentos de crisis. ¿Ya? Esto es una foto de los estudiantes de medicina que venían de Santiago a hacer esta campaña de vacunación masiva. Ahí los tenemos. Ese es un paseo, como premio, ¿no es cierto? Los llevaron en una goleta a pasear hasta Concón. Esa es una foto tomada en las aguas de Concón. Aquí vemos una foto de niños, ¿no es cierto?, en la primera comisaría, vacunándose. Ahí tenemos a los estudiantes. Ahí están los niñitos vacunándose, ese es un estudiante. ¿Ya? Esa era la presentación que yo les tenía preparada, espero que las haya ilustrado. Si ustedes nos quieren ubicar, esas son nuestras redes sociales, ¿no es cierto? editorialquelsantemo@gmail.com, editorialquelsantemo al Facebook, y ahí está el Instagram. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Andrés. Bueno, está casi todo dicho en esta presentación. Obviamente, en la publicación que yo también tengo acá, hay varios detalles que sin duda valen mucho la pena poder leer. En lo particular, a mí me llamó la atención algo que hoy en día se sigue practicando como una mala práctica en realidad, que sería esta cultura de la postergación. Es decir, y también viendo a través de estos 120 años que ya han transcurrido y nos azota una pandemia, ya esto es a nivel mundial, y al revisar estos pasajes de la historia nos vamos dando cuenta que finalmente no hemos aprendido nada. Entonces ahí uno dice, cuando la memoria es muy frágil y no aprendemos de estas lecciones del pasado, siempre es conveniente volver a revisitar, ¿cierto? Revisar todos estos antecedentes, porque van quedando obviamente ocultos ahí. Es impresionante también poder ver a través de este único diario de la época que publicaba con fotografías sus artículos. O sea, por ejemplo, ver estos ataúdes de niños, de personas,
Yo, en lo particular, nunca había visto estas fotografías, bueno, las había visto en la publicación, pero me refiero acá como tal, de las casas marcadas como que estaban infestadas, ¿cierto? Las clausuraban. Había también esta suerte como de estigma social de sentirse de alguna manera infectado, y lo hemos visto que sucede en la actualidad también. Muchas personas no quieren decir que están infectadas con el actual virus. También es de llamar la atención cuando nosotros miramos hacia el pasado, esta idealización del pasado glorioso que vivió Valparaíso. En muchos foros que están acá en redes sociales siempre se comenta lo hermoso que era Valparaíso, el desastre que existe hoy en día, pero también había un desastre oculto en este Valparaíso de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es todo este problema social, esta cuestión social que eran los conventillos, las condiciones de vida en las que vivían las personas, que finalmente hacían muy difícil que pudieran tener alguna solución frente a todas estas enfermedades. También me llamó mucho la atención el acceso a un bien que todavía al día de hoy sigue siendo difícil en muchas comunidades y ciudades, no solo en Chile, sino que alrededor del mundo, como es el agua potable. Hoy en día sigue siendo un elemento caro, sigue siendo obviamente un elemento vital, que lo necesitamos para vivir, y no obstante hay lugares donde no existe el agua potable. Imagínense hoy en día con esta suerte de enfermedad tremenda que tenemos. Entonces, podemos decir, no se ha aprendido nada a lo largo de los años. Se supone que tenemos mayor tecnología, tenemos mayores herramientas, la medicina ha avanzado, y también tiene que ver con este concepto que nos habla Andrés de la cultura de la postergación. Bueno, yo acá tenía algunos comentarios, muchas felicitaciones también. Hay una pregunta de Gervi Sócrates que preguntan ¿cuánta gente, estas pestes, Andrés, mataron tanta gente como el coronavirus? Esa sería como una pregunta directa. A ver, los cómputos, digamos, a los que tuve acceso, estamos hablando de una ciudad que en realidad hay que sacar como una proporción. Estamos hablando de una ciudad de 150.000 personas, ¿ya? Y murieron 6.700 y algo. 6.719, para ser bien exacto. Entonces, no sé yo en Chile cuál será la cantidad de personas fallecidas por coronavirus, pero hay que sacarlo proporcionalmente a la cantidad de habitantes. Así es. Y bueno, yo en una de las páginas de este libro, la idea no es como contarlos todo, porque ojalá pudieran acceder a esta publicación. Pero, por ejemplo, cuando iba a hacer su visita el presidente Germán Riesco a la ciudad de Valparaíso, el diario La Unión preparó un artículo donde comentaba algunas cifras históricas al 3 de agosto de 1905. Por ejemplo, como decía Andrés, a esa fecha Valparaíso tenía 150.000 habitantes, y que el número de contagiados de viruela al 3 de agosto de 1905 era de 12.000 personas. Entonces es una proporción, pero ya tremenda para la cantidad de habitantes que tenía. Y como punto 3, menciona acá la cantidad de decesos al mismo día se estimaba en 5.000. Entonces son cifras históricas y bueno, tienen mucho también de relación con lo que estamos viendo. Bueno, Andrés, no sé si me gustaría que pudieras como comentar a la audiencia cómo conseguir este libro y también este otro, ¿por qué no?, que es El terremoto de Valparaíso, ¿cierto? En la prensa porteña de 1906, aprovechando que están estas dos publicaciones interesantes. Bueno, nos tienen que escribir al correo, puede ser editorialcrisantemo@gmail.com. También en el Facebook estamos como Editorial Crisantemo, y en el Instagram, editorial _Crisantemo, principalmente a través de redes sociales. Tenemos los libros en
algunas librerías de Valparaíso solamente, ¿ya? Principalmente en Mar de Libros. Están en Esmeralda, también está en la ProLibros, en la Ateneo y en la Crisis. Ahí principalmente están nuestros libros. Sí, vale la pena realmente. Y bueno, mira, acá tenemos otra pregunta de Daniel Castillo. Hola Andrés, me gustaría saber cómo era que el Consejo de Higiene, que era independiente, pudo financiarse durante el tiempo. La verdad es que más que financiarse, ellos consiguieron financiamiento puntualmente para esta viruela, ¿ya? Contactos personales, en fin, de manera privada lo hicieron, ¿ya? Pero financiamiento propiamente tal, no, ellos lo que hacían era juntarse y proponerle una serie de medidas relacionadas con la higiene de la ciudad principalmente a las autoridades, ¿ya? Y como les decía yo al principio, la mayoría de esas medidas no se tomaban en cuenta, ¿ya? En ese tiempo hay que considerar lo siguiente, Chile era mucho más centralizado que ahora, ya era una jerarquía de Santiago, pero así abismal respecto al resto del país, ¿ya? Por eso nos encontramos entre los datos que figuran en el libro y que yo les insinué acá, de que la municipalidad no tenía plata en el fondo. ¿Ya? La intendencia tenía que ir a pedir plata a Santiago. Pidieron vacunas, no llegaron. Entonces el Consejo Departamental se juntaba, establecía medidas, no conseguían los fondos, no conseguían, ¿no es cierto?, mejorar la situación higiénica de la ciudad y terminaban generando medios para urgencias. En este caso consiguieron medios puntualmente para comprar esta vacuna suiza que era tan cara. Así es. Y también, bueno, lo otro que llama mucho la atención, bueno, en realidad no debiese llamar la atención, pero está expresamente acá, también es el tema de cómo las personas que tenían mayores recursos económicos obviamente accedían a un mejor servicio de agua potable que se proporcionaba en mucha mayor cantidad, en menor tiempo, ¿cierto? Pero era un lujo en aquella época, era un lujo. Y además cómo este segmento socioeconómico eh, ocultaba obviamente sus contagios porque ellos tenían la posibilidad de atenderse de manera particular, de manera privada, tenían los medios para hacerlo. Entonces también ahí vemos esa tremenda desigualdad en abordar esta enfermedad. O sea, me llamó también profundamente la atención el tema del abandono de cadáveres en la vía pública o de lanzarlos por los numerosos esteros que tenía Valparaíso en ese entonces, provocando o acentuando aún más este contagio. Entonces, y el mal manejo que finalmente llevaba la autoridad, sumado a Bueno, la falta de educación de las propias personas. y el tema de la estratificación que señalas tú también incide, por ejemplo, en las cifras finales, pues los recuentos, en las estadísticas. ¿Ya? Había todas las estadísticas de contagio y todo eso, era proporcionada por los servicios públicos, pero no había acceso a las personas que tenían medios y que se trataban de manera privada la enfermedad, como decías tú recién. Entonces, esa gente no cabía dentro de esa estadística. ¿Ya? Entonces, probablemente el número de contagiados era bastante más alto. En algún momento la prensa cuestionó precisamente toda esa estadística oficial. Ya decía, no, aquí no están considerando a la persona que tiene recursos y que ha tratado a toda su familia de manera privada, no me figuran estas estadísticas. Así es, como una especie ahí de manipulación tal vez de información o manejo de otra manera, ¿no? Oye Andrés, bueno, yo te quiero dejar invitado, así también como al resto de las personas que nos están viendo ahora, para que puedas participar también de la próxima presentación que va a ser este jueves, este jueves 21 de enero, también a la misma hora, con Vecinos o Lectores, Marcelo Mellado, presentación de un autor territorial. También recordarles que ya el próximo martes 26 va a estar presente Cristian Atala Bianchi, que él trabaja acá en la facultad de Biología de la Universidad Católica. Él elaboró un libro ilustrado también para niños que se llama 10 cosas increíbles que probablemente no sabías de las plantas.
Y bueno, el profesor Cristian también ha hecho ahí prospecciones sobre las especies botánicas que nosotros tenemos acá en Placilla. Entonces también nos estamos uniendo por ese lado con el autor. Y por último, el jueves 28 nos va a estar acompañando Carlos Trombe con su libro Balmaceda, La guerra entre chilenos, la que va a estar ahí como guía, ¿cierto? Uno de nuestros socios que tiene una experiencia sobre este tema fascinante. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por haber participado esta tarde y nada, pónganse en contacto con Editorial Crisantemo, que tiene unos libros ahí que son de verdad imperdibles para la biblioteca de cada uno. Así que nos despedimos por ahora y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, hasta pronto. Chao, que estén bien. Chao.